Bienvenidos al séptimo capítulo de El Hilo Rojo de la Economía, el podcast de Antonio Aracre. Hola, buenas. Bienvenidos al séptimo episodio del Hilo Rojo, el podcast donde hablamos de economía todas las semanas. Gracias por seguirme, por escucharlo en Spotify, en YouTube. Y hoy, aprovechando que ayer fue el aniversario de un año desde el balotaje, donde Javier Milei se hizo acreedor a la presidencia de la nación, vamos a aprovechar para hacer un balance de la gestión económica, poniendo énfasis en cuáles fueron todos los logros que en muy poco tiempo se han alcanzado y en algunas cosas pendientes que todavía tenemos que ir por ellas. Entonces, vamos a empezar por el hecho de decir que la economía argentina, cuando Milei asume la presidencia, se encontraba en una debacle macroeconómica, a un paso de una hiperinflación, con un índice de precios en diciembre del 25% minorista y del 54% mayorista. Dicho sea de paso, mensaje especial, ayer se anunció que los precios mayoristas habían aumentado 1,2% en octubre. O sea, recuerden, 54% en diciembre del año pasado, primer mes de la gestión de Javier Milei, 1,2% en octubre. 1,2% es casi la mitad del crawling peg, es decir, que Argentina empezó desde octubre a mejorar el tipo de cambio real para aquellos que se quejan de que Argentina tiene un tipo de cambio atrasado y que se sigue atrasando todos los meses. Bueno, decíamos, heredó entonces una situación de debacle macroeconómica, a un paso de la hiper, con una brecha cambiaria del 200% y una base monetaria expandida que era una bomba, digamos, los 50.000 millones de dólares encerrados en unas letras llamadas LELIQs que vencían todos los días, eran literalmente una bomba de tiempo para cualquier plan macroeconómico que pretendiera tener cierta sustentabilidad y no caer en un default, en una corrida o algo que provocara un susto complicado para cualquier país. Bueno, en medio de esa situación, el primer diagnóstico que hace el equipo económico, comandado por supuesto por el ministro Toto Caputo, pero en definitiva inspirado en lo que venía sosteniendo y el principio rector que siempre tuvo Javier Milei, inspirado básicamente en la disciplina fiscal y el superávit financiero. Y sabe perfectamente, comprende rápidamente que para lograr eso tiene que apuntar con un mega DNU que después se amplificó en 300 o 400 mini leyes incorporadas dentro de una ley de leyes, como fue la ley Bases, que desreguló un montón de cosas y permitió avanzar sobre situaciones que venían siendo muy complicadas y muy tóxicas para la economía argentina. Entre las cosas que se hicieron con esa ley Bases, podemos mencionar una mini reforma laboral, una mini reforma impositiva y una mini reforma previsional. Sin abundar sobre estas tres, podemos decir que en lo laboral se permitieron ciertas contrataciones que le dieran más agilidad al sistema, se le quitaron ciertas prebendas judiciales, podríamos decir, pero todavía no estamos en un punto ideal de convenios colectivos en los cuales la flexibilización del trabajo facilite la incorporación o terminar con los contratos laborales con la misma facilidad y la misma velocidad que ocurren en otros mercados mucho más liberales y mucho más desarrollados que el nuestro. Por eso es que todavía necesitamos ir un paso más allá. Pero esta mini reforma laboral permitió destrabar y dar señales positivas. En cuanto a lo impositivo, también, bueno,
se redujo significativamente el impuesto confiscatorio por su magnitud a los bienes personales y se incrementó el impuesto a los ingresos, antes llamado impuesto a las ganancias, que es el impuesto más progresivo y más correcto técnicamente. También se hicieron otras modificaciones, pero para tener un país fiscalmente sustentable hay que apuntar a tener un esquema fiscal más lógico. Sobre todo si queremos ser un país más competitivo. Muchos se quejan de que Argentina tiene dificultades para exportar porque tenemos un dólar muy barato, entonces tenemos costos muy altos en dólares, y la realidad es que sabemos que una devaluación no soluciona nada, termina traspasando todo eso a precios y la competitividad nunca se logra, con lo cual la competitividad real se consigue a través de bajas de impuestos para los cuales tenés que bajar el gasto público. Y eso se seguirá haciendo, en parte se hizo, pero hay que seguir profundizándolo. Y la tercera, que es la previsional, se avanzó en algo, como por ejemplo, se pasó de una fórmula antigua que regía el año pasado a una fórmula más moderna de actualización mensual y de tomar el índice de precios al consumidor del mes anterior, no esas fórmulas raras que compaginaban cosas que en periodos de larga inflación siempre salían perdiendo los jubilados. Pero todavía no tenemos un sistema previsional sustentable, otra vez aparece esa palabra, porque tenemos 103 regímenes especiales que tienen jubilaciones basadas en el personal activo, donde mucha de la gente cree que esos aportes de 2, 3, 4 puntos que hacen por encima de la jubilación normal financian esos haberes, pero en realidad es el Tesoro es el que los termina financiando. Entonces eso también hay que reformularlo, de lo contrario el Tesoro va a tener que seguir aportando durante muchísimas décadas para poder compensar lo que esos regímenes no recaudan, además de ser inequitativo per se. No estamos hablando de las jubilaciones de privilegio, que también es una locura que en un país con tanta pobreza sigan existiendo. Estamos hablando de regímenes especiales como los docentes, la policía, los judiciales, Banco Provincia y tantos más. Bueno, esas tres cosas se incluyeron dentro de la ley base, se dio un mensaje muy importante, fueron cambios sustantivos para lo que veníamos teniendo, pero no alcanza. Y esas son las reformas estructurales de largo plazo sobre las que tiene que trabajar el gobierno para que el plan de estabilidad macroeconómica en el que estamos se sustente en el tiempo. Todo esto se logró además con precios y paritarias libres, con cambios en los precios relativos de las cosas, las tarifas, el dólar, los salarios, los combustibles, la energía, al mismo tiempo, que es algo muy difícil de lograr. Bajar la inflación mientras corregís los precios relativos es casi una tarea imposible. Muchos macroeconomistas, entre los cuales me incluyo, lo juzgábamos así. Y sin embargo, este gobierno lo logró. Elimina las IRAs, esa cosa perversa que requería conocimientos, contactos y no sé cuántas cosas para lograr que una empresa que produce pueda traer sus insumos del exterior, para ser generoso y no decir otras cosas que requería, y que significaba una cuestión burocrática, compleja y de innecesaria ejecución, vamos a ponerlo en esos términos. Bueno, eso también se eliminó. Se eliminó la brecha de un 200% que teníamos, y que eso era lo que verdaderamente le restaba atractividad a la exportación, sobre todo al agro, que no solamente le robaban, que es una palabra fea, sé que a muchos no les gusta, pero el campo lo siente así, con las retenciones, sino que además le quitaban ilegítimamente parte de sus ingresos cuando se lo liquidaban a un tipo de cambio que no era el tipo de cambio real. Pero lo más importante, el backbone, los ingleses hablan del backbone, que es el esqueleto, la columna vertebral del plan de Javier Milei, ¡Amo! es el superávit financiero, es el recorte monumental, como a él le gusta decir, el ajuste más grande
que se ha hecho en el mundo y en muy poco tiempo del gasto público, con una caída real del 35% que le permite desde el primer mes generar superávit primario y financiero, es decir, después de pagar los intereses de la deuda. Y eso mandó un mensaje tan fuerte, pero tan fuerte, a la comunidad internacional, a la política, a las provincias, porque por un lado, lógicamente, hubo un ajuste a los jubilados, hubo un ajuste a los salarios públicos, pero también hubo un ajuste tremendo en la obra pública y en las transferencias discrecionales a las provincias. Estos fueron los 4 o 5 ítems que más se recortaron. Muchos creían que era imposible, incluso muchos apostaban a la caída del gobierno por una pérdida de legitimidad o de apoyo político. Y lo que hizo el gobierno fue apoyarse legítimamente en los votos y en la gente que estaba básicamente harta de que siempre se hiciera lo mismo y que nunca se pudiera avanzar. Aún con dificultades, aún con complicaciones para llegar a fin de mes, el 75% de la gente cree que esto que se está haciendo es lo correcto. Incluso muchos de esa gente que está dentro de ese 75% dice que la pasa mal y que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Y esto me parece que es el cambio cultural fenomenal que logró hacer este gobierno. Pero a pesar de todo esto, logra a partir de mitad de año que culmine la recesión y empiece a gradualmente iniciarse un proceso de recuperación económica, tanto en lo productivo como en el consumo, que se nota hace 3 o 4 meses en la variación intermensual. Todavía no lo percibimos en la interanual, pero como siempre acá hay, digamos, malas interpretaciones o malos interpretadores, porque todos sabemos que la economía cayó. Lo que queremos saber es si seguimos cayendo o si estamos recuperando. Y para eso lo que tenemos que ver claramente es la variación mensual. Si la variación mensual durante 3 o 4 meses se positiviza, eso está queriendo decir que aunque todavía estemos más abajo que el año pasado, la tendencia cambió. Y esto es lo que muchos no quieren ver. Claro que es una recuperación heterogénea, que no es de todos los sectores por igual, que en supermercados es más lento que en bienes durables. Y esto tiene que ver con la recuperación fenomenal del crédito. Piensen que este gobierno logró una confianza tal de la clase media que le sacaron del colchón 22.000 millones de dólares para dárselos, para blanquearlos, para usarlos en transacciones. Y esto está alimentando la actividad de la construcción, la actividad o la venta de bienes durables, refacciones en casas de familia. El crédito es uno de los principales motores de recuperación económica de cualquier economía. Y eso también está ayudando a que la economía dé este cambio, este vuelco de lo negativo a lo positivo hace aproximadamente 3 o 4 meses. Yendo más hacia lo financiero, los bonos han tenido un raíz increíble de 2.800 puntos básicos de riesgo país el año pasado. Estamos ahora en 740. Yo creo que el día que estemos alrededor de los 600 puntos, esto lo comenté en un tuit, pero lo vuelvo a decir acá, creo que es muy difícil, pero si antes de fin de año llegáramos a 600 puntos básicos de riesgo país y el dólar contado con liqui y el MEP se juntan con el dólar Banco Nación, alrededor de los 1030, 1050, bueno, ese sería el gran milagro macroeconómico inducido virtuosamente de facto y no de jure, y eso va a meritar sin lugar a dudas que este podcast, el día que pase eso, lo haga en vivo en la puerta de la Casa Rosada, esperando que en algún momento el presidente Javier Milei se acerque y me salude o nos saquemos una foto o algo así. Pero verdaderamente es una meta que antes de fin de año es de muy compleja concreción. No obstante todo lo bueno que acabamos de describir, bastante increíble, bastante difícil era de imaginar que todo esto pasara
en 10, 11 meses, no hay ninguna duda que también quedan desafíos importantes a futuro, para lo que resta del 2024 y sobre todo para el 2025. Ni hablar de la salida del cepo, que permitiría mucho más fluidez en las inversiones. Pero no hay que apurarse, porque si bien los flujos están yendo muy bien y acompañando muy bien, los stocks acumulados de esas LELIQs, que después fueron LECAPs y después fueron LEFIs y demás, están ahí mucho más licuadas, casi un tercio de lo que eran o la mitad, pero están. Y hay que tratar de eso, ir convenciendo a sus tenedores para que los reprogramen a más largo plazo, los vencimientos. Yo preferiría ese camino que conseguir 15.000 millones de dólares del FMI y que todos salgan corriendo a pedirlos para cambiar esas LEFIs o esas LECAPs por dólares. Pero quizás una mezcla de ambas no estaría mal si nos permite acelerar la salida del cepo y acrecentar la velocidad del crecimiento. Pero también hay otras cosas. Hay que mejorar el poder de compra del salario, no el poder adquisitivo. Porque cuando uno mira los salarios del sector privado registrado y del informal, en el último año ya está en los niveles de octubre y noviembre del año pasado. Es decir, se recuperó 100% la inflación que hubo en los últimos 12 meses. Si miramos la gestión de Milei solo en lo que va de 2024, la recuperación de ambos salarios, el informal y el registrado privado, están muy por encima de la inflación. Sin embargo, como hay ciertos ítems de la canasta, como las tarifas energéticas, ciertos servicios como la telefonía, internet o incluso la prepaga, que han aumentado muy por encima de la inflación promedio, el poder de compra bajó. Y eso va a requerir algunos ajustes a futuro, tanto en lo que tiene que ver con lo salarial como en lo que tiene que ver con los precios en general, donde muchos habían utilizado un tipo de cambio de 2.000 o 2.500 y nunca lo bajaron y prefirieron vender menos volumen, y ahora si quieren ver realmente una recuperación de sus industrias y sus negocios tendrán que ajustar los precios a la baja. Bueno, este es el momento para que eso suceda, para que el salario recupere poder de compra, que no es lo mismo que poder adquisitivo. Esto va a permitir que se reactive el consumo masivo más rápido. Ya estamos viendo, en Focus Market lo vimos en el último mes, que señaló una recuperación para el mes de octubre del 6%, en el acumulado todavía estamos en negativo. También necesitamos que se acumulen más reservas, a pesar de que en octubre y noviembre estamos viendo que el Banco Central todos los días compra 100, 150, 200, 250 millones de dólares. Es algo completamente inesperado y es lo que alimenta la baja del tipo de cambio, que como decíamos, no sería imposible pensar que se acerque y se toquen con el tipo de cambio del Banco Nación de acá en algunas semanas más. También que es importante que el riesgo país baje a los 600 puntos, que le permita al ministro Caputo ir a buscar a los mercados el dinero necesario, pero no para endeudarse más, sino para renovar los vencimientos de capital de la deuda. Y que lo pueda hacer a tasas mejores incluso de las que tenemos en los bonos o en los convenios multilaterales que existen hoy. Y que no sea un problema el pensar, la Argentina tiene el año que viene 15.000 millones de dólares de vencimiento de deuda, como todos los países tienen, sino que lo que te tenés que preocupar es de juntar superávit para pagar los intereses y el capital renovarlo, ir a los mercados, y es simplemente un rolling hacia adelante como cualquier país del mundo. Y el dato más importante para cualquier país que quiera un proceso de desarrollo basado en una población más integrada, más feliz, con menos violencia, y que apuesta más a la educación y al desarrollo, es que baje la pobreza. Ya está pasando. O sea, yo creo que este año vamos a terminar
probablemente con una pobreza de alrededor del 45%, que es un poquitito más alta que aquella con la que arrancamos en diciembre de este año, pero antes de las elecciones intermedias ya vamos a estar por debajo de esa pobreza heredada del gobierno anterior. Es una intuición, pero también basada en los datos de cómo veo que la baja de la inflación en estos 8 meses ha permitido una mejora del poder del salario y una mejora en los datos de pobreza que vemos hasta ahora. Así que como vemos, el balance es muy positivo. El gobierno está haciendo en materia económica un gobierno como no hemos visto en ningún otro periodo, considerando el inventario de lo que recibió y el poco tiempo que tuvo para tomar decisiones. Lo vemos en la forma que se maneja en el Congreso, con las dificultades de estar en una minoría muy, muy notable, y sin embargo, cómo logra los acuerdos, cómo manda un mensaje inequívoco respecto al superávit financiero que no negocia bajo ningún punto de vista, cómo logra bajar el riesgo país, cómo cumple cuando dice que va a quitar un impuesto, como es el impuesto país, que ya lo bajó y anuncia eliminarlo a fin de año, cómo corrige los precios relativos. Y si bien, como dijimos, también tiene cosas por delante, como seguir acumulando reservas y que el consumo acelere su ritmo de recuperación, es indudable que el balance es inequívocamente muy positivo. Bueno, esto es todo por este podcast aniversario de un año del balotaje de Javier Milei. No se olviden de seguirnos y de verlo en YouTube o de escucharlo en Spotify, y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.